Hoy es la primera charla de todo este ciclo de conferencias, como les decía. Vamos a comenzar con la historia de la anemia de células falciformes. Pero, ¿por qué hablar de la historia de la anemia de células falciformes? Hablo anemia de células falciformes en términos generales, porque vamos a incluir todos los genotipos, la hemoglobina SS, genotipo hemoglobina SC, los que son portadores de S-beta talasemia, ya que tenemos que tener claro que la anemia de células falciformes es una de esas condiciones genéticas más frecuentes a nivel mundial, con más de 300.000 nacimientos a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos es la condición genética más frecuente detectada mediante los screenings neonatales y aproximadamente 1 de cada 1.900 bebés en Estados Unidos nacen afectados con anemia de células falciformes. Y en lo que tiene que ver con la población afro, en Estados Unidos, 1 de cada 400 nacimientos son con anemia de células falciformes, lo que da un valor aproximado de 90 a 100.000 personas afectadas con esta condición en los Estados Unidos. Quizás no exista ninguna condición médica que esté tan asociada a condiciones de tipo raciales, sociales y políticos como es la anemia de células falciformes. Por eso esta presentación abordará la historia hasta la década de los 70, cuando se pasa de ser una condición de niños a convertirse hoy en día en un factor de riesgo para aquellos adultos ante el riesgo del desarrollo de complicaciones crónicas. Porque si bien los avances han mejorado la sobrevida en niños, falta aún trabajar muchísimo para mejorar las condiciones en cuanto a la calidad de vida de muchos de los adultos y de esta forma reducir la mortalidad que genera en la población adulta. Entonces, como dicen, si no conoces la historia, es que no sabes nada. Y es por eso que la historia de la anemia de células falciformes es una narración de esos primeros conocimientos médicos de la condición anemia de células falciformes. ¿Cómo vamos a desarrollar la agenda? Pues todo conocimiento médico de la anemia de células falciformes iniciará hablando de este primer paciente que es descrito a nivel mundial con esta condición, cuyo nombre era Walter Clement Noel. Desarrollaremos esta agenda con un recorrido que va a iniciar con ese primer encuentro de Walter Clement con los médicos que se interesan en su diagnóstico y posteriormente haremos un pequeño recorrido acerca de todos los conocimientos que Walter nos permitió tener de acerca de la anemia de células falciformes y por último, qué ocurrió a nivel médico y social luego de la aparición de Walter Clement Noel. Finalmente, haremos unas breves conclusiones que, más que conclusiones, nos servirán de introducción para el desarrollo de los módulos posteriores, ya que en este ciclo de conferencias, cuyo objetivo va a ser brindar a todos los interesados conocimientos acerca de esta condición llamada hoy anemia de células falciformes, así como en otros países es conocido también como drepanocitosis. Entonces, iniciemos con el viaje de nuestra condición. ¿Cómo inicia este viaje? Cuando la embarcación Sea Rains, proveniente de las islas Barbados, luego de 8 días de recorrido, atraca en Nueva York con uno de sus pasajeros, que era un muchacho de raza negra de tan solo 20 años de edad, Walter, procedía de la isla Granada. Y este paciente llegó enfermo con unas úlceras dolorosas en los miembros inferiores. A su llegada a Nueva York consulta a un médico quien indica curaciones con yodo y al cabo de unas semanas pues estas habían cicatrizado para que de esa forma Walter pudiera continuar su viaje, esta vez por tren hacia la ciudad de Chicago, en donde lo esperaban para iniciar sus estudios de odontología en el Chicago College of Dental Surgery. Si ustedes ven este mapa, nos ubicamos en letra naranja
vamos a ver que esa es la isla de Granada, de donde provenía Walter. Si ustedes ven, Granada está a escasamente 4.000 kilómetros de Chicago y 150 kilómetros de Venezuela. En esa época, recuerden que Granada pertenecía a la colonia británica y ellos aún conservaban mucha influencia tanto francesa como africana, dado por la época de la esclavitud. Era una tierra que se caracterizaba porque vivía de la agricultura y su capital es San George. ¿Cómo era la familia de Walter? La familia de Walter era rica, se habían heredado también muchas propiedades por parte de su padre, John Cornelius Noel, y Walter, al terminar sus estudios de secundaria, que los hizo en Barbados, eso más o menos fue entre junio y julio de 1904, decide emprender sus estudios de odontología en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Al llegar a Chicago, Noel decide rentar una habitación en el distrito médico que se conocía en Chicago como el distrito médico, que es la zona conocida por albergar los principales hospitales médicos y odontológicos de la ciudad. Alrededor del Día de Acción de Gracias, más o menos el 26 de noviembre, inicia una sintomatología respiratoria y es hasta el 24 de diciembre que decide consultar al hospital presbiteriano, y es ahí donde tiene su primer encuentro con el doctor Ernest Iron, quien en ese momento era un médico practicante de tan solo 27 años de edad, quien decide tomarle unos estudios a este joven que venía consultando por dolores articulares, abdominales, y notaba a él que tenía unas cicatrices de las úlceras en miembros inferiores. Decidió tomar unas muestras de sangre y orina y estudiar este caso. Para sorpresa de Irons, nota que la sangre de Walter contenía unas células en forma de pera, elongadas, y avisa a su tutor en ese entonces, que es el doctor James Bryan Herrick. Es así cuando estos dos médicos, al notar estas células tan extrañas, deciden seguir conociendo a Walter y tratarlo durante 2 años y medio, y a la vez tratando y consultando la literatura médica y a otros colegas en búsqueda de alguna información que pudiera ayudarles a llegar al diagnóstico del padecimiento de Walter. Y es hasta 1910, es decir, 6 años después, que el doctor Herrick, con base en los hallazgos en la sangre periférica de esos eritrocitos elongados y forma de pera, decide primero en mayo presentar ante la Sociedad de Médicos Americanos en Washington el caso de forma oral, y en noviembre decide publicar el caso clínico de Walter sin diagnóstico, y es a partir de unos meses después de su publicación que otros doctores, como el doctor Washburn de la Universidad de Virginia, reporta un caso similar al que presentaba el doctor Herrick. En este caso se trataba de una mujer joven que cursaba con anemia y que años anteriores había estado consultando a otros hospitales ante sus últimas recaídas médicas sin obtener nunca un diagnóstico. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene esta historia en la anemia en esta presentación que hacemos el día de hoy? Al momento del descubrimiento de esta condición, Chicago era una ciudad que estaba creciendo a pasos agigantados en términos de educación médica, odontológica, con un gran número de centros médicos y odontológicos, y por tanto contenía un gran número o albergaba un gran número de estudiantes, profesores e investigadores, entre estos a Herrick y Irons, quienes hacían parte, el uno como profesor e investigador y el otro como estudiante interno del doctor Herrick. Este interés científico por parte de Herrick en las enfermedades de la sangre fue lo que ayudó a dar el inicio
del descubrimiento a través del frotis de sangre periférica de Walter acerca de la importancia de estudiar más a fondo de qué se trataba esta condición. Walter, antes de 1904, y es algo muy reconocido y admirable, porque antes de 1904, dirán ustedes, un negro en Estados Unidos en esta época. Antes de 1904 esto no hubiese podido llegar a ocurrir. Pero ¿qué pasaba en Estados Unidos? Que Estados Unidos había iniciado una época con unos cambios alrededor de su nación, dado a que ella, a través de la emancipación de la esclavitud, luego de la guerra civil, recordemos un poco la historia, esa guerra de secesión que era liberada por Abraham Lincoln de 1861 a 1865, en donde se formaron esos dos grupos, los que hacían parte de la Unión, que eran esos 20 estados de la parte norte de Estados Unidos, que querían liberar a los esclavos, y la parte contraria, que era los 5 estados esclavistas del sur, perdón, que se les llamaban las confederaciones. Continuamos con que estábamos en esta parte de lo que originó la guerra civil. Recordemos que la guerra civil de Estados Unidos fue generada precisamente por la esclavitud. Aquellos que querían la libertad de los esclavos y aquellos que querían continuar con la esclavitud, que la esclavitud continuara. ¿Qué pasó? Que en los estados norte, que estaban a favor de la liberación de la esclavitud, la emancipación de todos estos esclavos generó también que aquellos que venían con problemas de salud y además eran pobres, cuando necesitaban una atención médica, los profesionales médicos blancos, si no tenían paga, no los atendían. Y esto generó que las universidades del norte, que estaban a favor de la libertad y en oposición a la esclavitud, comenzaron a admitir negros en las instituciones, con el objetivo de que su raza se protegiera. Un negro atiende otro negro. Y además se empezaron a abrir unas escuelas médicas que facilitaran el ingreso de la población negra y darle la oportunidad de que se superaran. Es así como se abren nuevas escuelas para formación de enfermería, farmacéuticas, odontólogos, y es por eso que en una época que se conoce en Estados Unidos muy famosa como la época Flexner, recordemos quién fue Flexner. Flexner fue un educador que se destacó por su papel en la reforma de la educación superior en las escuelas de medicina, no solo en Estados Unidos, sino que en Canadá, cuyo objetivo era enfocarse en mejorar la educación médica, con énfasis sobre todo en la investigación científica. Es así como entre 1900 y 1910, la población profesional negra en Chicago creció muchísimo, en parte al empezar a ser admitidos por algunas universidades de blancos. Esto fue lo que motivó a Walter a completar sus estudios en la ciudad de Chicago. Pero ¿qué pasó? Cuando Walter llega a Chicago, no habían pasado 3 meses y le toca consultar por primera vez al hospital presbiteriano, en donde el primer encuentro con el médico le plantea al médico múltiples hipótesis diagnósticas. Lo diagnostican como asquilostomas, que es una enfermedad infecciosa parasitaria, como sífilis, como malaria, como parásitos, pero ninguno de estos diagnósticos se enfocaba muy bien con la clínica que presentaba Walter. Si recordamos, Walter consultaba era por dolores articulares, y dolores abdominales, astenia, o sea, cansancio y anemia. Vemos que Walter además en esa primera hospitalización consultó fue por una infección respiratoria y duró casi 1 mes hospitalizado, fue egresado el 22 de enero del año siguiente, pasó el fin de año hospitalizado sin diagnóstico,
pasa un año totalmente sin consultar a las hospitalizaciones, sin volver a los hospitales, estudiando, adelantando sus estudios, pero recae en enero de 1906 por una bronquitis. Luego, a los 2 meses, tuvo que ser nuevamente hospitalizado por problemas de tipo biliar y musculares y permanece 2 meses hospitalizado. Si vemos, permanece del 26 de diciembre del 906 hasta el 26 de febrero de 1907. Se piensa que Walter, además de que tenía facilidades económicas, en ese entonces las universidades le daban unos cubrimientos a los estudiantes, a algunos estudiantes, para cubrir esos gastos médicos. Siempre que él se hospitalizaba era valorado por el doctor Irons, y cuando egresaba del hospital, en 2 ocasiones se describe que el doctor Irons realizó al menos 2 visitas domiciliarias y que siempre las evoluciones las entregaba a su profesor, el doctor Herricks. Se sabe que la última vez que vieron a Walter fue en abril de 1907 y manifestaba disnea, es decir, dificultad para respirar. Si ustedes ven aquí, esta es una nota de una visita en 1906 del doctor Irons a Walter, quien estaba hospitalizado en el hospital francés. Miren que los médicos hemos sido iguales toda la vida. Esa letra no la entiende nadie, pero ahí más o menos lo que logramos entender es que describe, él siempre se enfoca generalmente en las características que ve en la sangre, que ve las células elongadas y que además ve policromasia, perdón, que es como una manifestación de hemólisis, y pues ahí da los porcentajes de más o menos el número de células que ve en la sangre. Entonces, ¿qué ocurrió con Walter? No él. Pues desapareció de las visitas médicas. En los descritos del doctor Herrick, algo que llamaba mucho la atención es que lo describía como un negro brillante e inteligente, lo que quiere decir que él lo encontraba diferente a los demás negros que había conocido. Probablemente se piensa que la desaparición de los controles de Walter tuvo que ver porque él se gradúa el 28 de mayo de 1907. Al recibir su grado de odontólogo, retorna a Granada, en donde abre un consultorio particular, un centro odontológico en St. George, propiedad de su madre. Vivía solo, pero se sabe poco de él. Existe un relato de una adolescente de 16 años a quien él extrajo un diente, quien lo recordó como una persona que se vestía muy bien, una cara redonda, era gordo, algo muy raro. Si nosotros vemos la mayoría, todos los Warriors, por lo menos acá, nuestra población en Barranquilla, son delgados. Walter fue descrito por esta niña como una persona gordita, piel café oscura y que se veía muy saludable. Sabemos que el 2 de mayo de 1916, 9 años después de haber retornado, se muere. Según reporta su asistente personal, al parecer Walter le gustaba mucho los animales y las ferias estas ganaderas. Asistió a una feria de caballos fuera de la ciudad de St. George, donde había que cruzar unas montañas. Regresa al día siguiente aparentemente con un resfrío, desarrolla una neumonía y fallece. Se sabe que como antecedentes que tenía una hermana que había muerto a los 24 años de una neumonía y el padre también murió muy joven a la edad de 36 años. Este dato él lo omitió a los médicos de Estados Unidos, en donde quizás si él no omite esto, rápidamente hubieran de pronto encontrado una asociación acerca de muy tempranamente acerca de una relación genética, porque no es normal que una hermana muera a los 24 años también con problemas pulmonares y un padre a los 36 años con problemas renales. Esta es la tumba de Walter Clement Noel, que reposa en su pueblo natal.
aquí junto a su padre. Fue enterrado en el cementerio católico. Se sabe que, con base en estos datos, Walter se convirtió por eso en el primer paciente conocido con esta condición. Entonces, esta diapositiva que les reflejo acá es un artículo que, si ustedes ven, es del año 1981, escrito por el doctor Todd Savitt y Guy Nesbitt, en donde, si describimos, hablan como el mal invisible, la enfermedad invisible, la anemia de células falciformes, y es una revisión que quise traerles o mostrarles, porque a pesar de que con las mayores cantidades de artículos científicos que existían de esta condición en el año 80, el autor se decide por este artículo, dado que él considera que no hay un artículo que diseminara la información desde la comunidad médica al público, y que a través de este artículo los autores tratan, además de describir la historia de la anemia de células falciformes, explicar por qué la condición no ha tenido tanta acogida. ¿Cierto? Entonces, él piensa que dentro de los motivos de la necesidad de publicitar, lo explica el artículo escrito en la revista Public Health Reports, los doctores Scott y Lanes, dicen, el cual reportan que solo 3 de 10 adultos negros en Virginia habían escuchado de la enfermedad, independiente del nivel educativo, y otros datos como solo el 47% de los padres de niños con anemia de células falciforme en Boston habían recibido el screening neonatal y habían escuchado de la condición. Todos los demás desconocían que se transmitía de generación a generación, y el 70% de los padres de una población de niños en Seattle pensaban que el rasgo producía síntomas. Entonces el autor se pregunta en esta revisión cómo una condición que afecta a tanta población negra podía haber sido pasada por alto por el Congreso de la República por tantos años, cuando es causante de una enfermedad crónica y de muerte en quienes la padecen. Con este artículo, él trata de dar una explicación de por qué la apatía social y política ante esta condición. Entonces, tenemos que, ¿qué se conocía? Si hasta ahora habíamos hablado de una historia enfocada en Walter Clement Noel, estamos hablando de una época hasta 1910. Pero ¿será que no existían datos antes de Walter Clement Noel? Pues parece que no era tan ignorado. Es decir, en África y el Mediterráneo siempre han conocido de esta condición, y que posteriormente, al ser transportada por los esclavos a las Indias occidentales, en este caso las Antillas y la Bahamas, Suramérica, Estados Unidos, en África estas tribus tenían conocimientos ancestrales de la enfermedad, lo cual quizás fue ignorado por los médicos blancos, o quizás estos pacientes no le referían al médico estos antecedentes en las consultas médicas. Es así como el gen, a diferencia de la esclavitud que se abolió, el gen persistió de generación en generación en la población negra de América, y así su historia está íntimamente ligada a la malaria. Recordemos que la malaria fue aquella, pues todavía, pero hoy con mayor severidad, fue esa plaga en las Américas que ha estado presente desde la entrada de la esclavitud, y que afectaba no solo a blancos y negros, incapacitándolos por semanas y meses, lo cual generaba una gran incapacidad laboral, sobre todo a los campesinos de la época, al final de verano, inicios de otoño. Generalmente en esa parte del sur de Estados Unidos, en donde se vivía del cultivo y de las plantaciones de arroz y de algodón. Muchos de estos médicos que trabajaban en la parte sur de Estados Unidos
sospechan que las manifestaciones de la malaria tenían que ver algo con la parte racial, porque ellos comienzan a notar que la población negra era resistente a la cepa una de las cepas más agresivas que tiene la malaria, que es el Plasmodium falciparum. Y es así como, revisando sus estudios antes de 1910, que es la época de la preguerra civil, se piensa que la anemia de células falciformes ya, lógico, existía en esa población del sur, que era donde el mayor sitio de asentamiento de esclavitud en Estados Unidos, y a través de los escritos que narran que la población negra en el sur era la que tenía mayores tasas de abortos, se describen casos de dolores articulares en los esclavos, interpretados en ese momento de tipo reumático, pero cuando aparecían en niños era muy difícil interpretar que los niños también fuera por problemas reumáticos. Se vio también que en esa población los niños negros morían más que los niños blancos. Algunos esclavos presentaban úlceras en las piernas. Y curiosamente en 1834 un médico llamado de la ciudad de Charleston le realiza una autopsia a uno de los esclavos que presentaba siempre muchas fiebres y en invierno presentaba problemas respiratorios, y esa autopsia reveló que ese paciente no tenía vaso. Y es así, todos estos datos son los que nos hacen pensar que esa zona sur de Estados Unidos, esos esclavos que ponían en los cultivos de algodón, de arroz, tenían anemia de células falciformes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si ustedes ven unas fechas en donde vemos que, a pesar que el primer escrito se hizo en el año 2010 de anemia de células falciformes, en el año 2011 los doctores, el doctor Walbush publica un segundo caso, que era la mujer esta de Virginia, del hospital de Virginia, con anemia y dolores articulares. Pero miren cuánto tiempo pasa, 2015 y 2022, hasta cuando nuevamente se vuelven a publicar dos casos de pacientes con la misma sintomatología y con los hallazgos en frotis de sangre periférica de estas células elongadas. Y vemos que es hasta el año de 1923 cuando dos científicos, que son el doctor Seidenstricker de Augusta y el doctor Hack, comienzan a sospechar que hay una relación de tipo racial y familiar con estos pacientes. Entonces, estos doctores, el doctor Hack y el doctor Seidenstricker, comienzan, a pesar de ser estudiosos de la anemia de células falciforme, comienza a haber una diferencia entre ellos, porque en cuanto a la naturaleza y la etiología de la condición, el doctor, por ejemplo, Seidenstricker, decía que la anemia de células falciformes se clasificaba en dos formas, una forma activa y una latente. Él decía que los que tenían la forma activa presentaban anemia, dolores articulares, musculares, dolor abdominal, úlceras en los miembros inferiores, y que estas se caracterizaban por recurrir, por remitir en un individuo durante toda la vida, mientras que el que tenía la forma latente no tenía anemia, pero que siempre iba a tener dolores reumáticos, dolores abdominales, y que eran sanos, por así decirlo, aunque la decoloración de las escleras iba a ser una característica propia de los pacientes con anemia de células falciformes. A esta opinión de Seidenstricker, el doctor Hack dice en el año 24, no estoy de acuerdo contigo. Los pacientes con anemia de células falciformes tienen tres manifestaciones: la forma leve, la forma severa y la forma asintomática. Él refería que los asintomáticos eran aquellos cuyos glóbulos rojos tenían la forma de media luna persistentemente, pero no tenían síntomas. Los del tipo leve tenían síntomas de forma ocasional, y los severos rara vez iban a estar asintomáticos. En lo que ambos sí estaban de acuerdo era que creían que un paciente que tuviera una prueba de ciclemia positiva en cualquier momento podía pasar de un estado a otro
este concepto se mantuvo, concepto errado, se mantuvo hasta los años 1950. Es así cuando en 1926, si vemos unos doctores llamados, el doctor Collins y el doctor Lee en Detroit, quienes son a los que se les reconoce que fueron los primeros que hablaron de talasemia durante la primera vez en el año 1925, sirvieron de árbitro para el desempate. Es decir, ellos ayudaron a clarificar estos conceptos, estas teorías en el año de 1926. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos tomaron la sangre de 400 niños negros que habían sido admitidos en el Children's Hospital de Michigan durante 10 meses y les observaron se dedicaron a observar a aquellos que tenían la ciclemia positiva y anemia. Y sus resultados indicaron que aquellos que tenían células falciformes por sí mismos no implicaba anemia activa o latente, y que aquellos que tenían ciclemia positiva sin anemia vivían vidas normales como los niños que tuvieran una ciclemia negativa. Y que ninguno tenía decoloración de las escleras. Hoy sabemos que esta descripción que dan ellos se refiere a los pacientes que tienen el rasgo, y es así como le propusieron a los pacientes clasificarlos más bien como aquellos que tenían anemia hemolítica, es decir, destrucción de los glóbulos rojos, llamarlos anemia de células falciformes, y aquellos que tenían ciclemia y aquellos que no tenían síntomas, llamarlos ciclemia. Sin saberlo, ellos fueron los primeros que sugirieron que debía irse al África a buscar a aquellos que solamente eran ciclémicos, es decir, asintomáticos, para encontrar si esta era importada de África. Y hasta el año 1927, que los doctores Vernon y la doctora Elizabeth Gillespie, que son los que se les atribuye, que son los que introducen el término del rasgo falciforme, para aquellos que, para darle un punto a cada uno, decían, eran los famosos asintomáticas de Hock, del doctor Hack, y los famosos latentes del doctor Seidenstricker. Pero bueno, hasta acá vamos en 1930. Vemos que se queda como un estancamiento, ¿cierto? Vemos que estos casos, lo último que tenemos hasta el 1926, y vemos que hasta 23 años después, en 1949, es que se vuelve a describir algo importante en la anemia de células falciformes, gracias a que los doctores Neal y Beat aclaran el concepto, y es cuando ellos dicen, se necesitan los genes de ambos padres para que se desarrolle la anemia de células falciformes, y se necesita solo el gen de un solo padre para que se dé el rasgo falciforme. Y adicionalmente en 1949, gracias al doctor Linus Pauling, quien descubre que la condición tiene un trastorno molecular a nivel de la cadena de beta de la globina, es cuando se tiene un avance de tipo genético y sobre todo molecular de una forma muy temprana, por así decirlo, acerca de la anemia de células falciformes. Pero volvemos acá. Tuvieron que pasar 20 años para que, a pesar de las implicaciones que tuvieron los descubrimientos en la comunidad médica y científica, solamente tenemos que, pasaron 20 años para que a principios de los 70 la parte federal autorizara el screening genético, los programas de asesorías y las campañas de educación pública para los pacientes falciformes. Además de esto, ¿qué implicaciones tuvieron a nivel de la población, tanto científica como negra en general, el conocer que esta era una condición de tipo genético, que tenía un origen racial y que tenía una transmisión de tipo, una herencia de tipo familiar? Pues en la población médica, como podemos ver, se estancó hasta los años 50,
desde los 50 hasta principios de los 70, y vemos que en la comunidad negra, en 1915, si bien se había creado una Semana Nacional de la Salud Negra en Estados Unidos, se hizo mucho énfasis fue en las enfermedades más frecuentes que afectaban a la población afro, como era la mortalidad materna e infantil, la malaria, la sífilis, la tuberculosis, pero ningún artículo impulsaba nada hacia los padres ni hacia los pacientes con esta condición. Es así como en los años 70, un doctor de apellido Scott publica múltiples artículos haciendo referencia a la poca importancia de ambos puntos de vista, tanto del punto médico como de la comunidad afro en general, hacia la anemia de células falciformes, a pesar de su alta prevalencia. Es decir, si al principio se pensaban que eran unos casos aislados, cuando se comenzó, luego de Walter Clement Noel, a investigar la sangre de muchos pacientes afros y descubrir aquellos pacientes con rasgos, se pasó de creer que era una condición muy escasa a una prevalencia que pasó fácilmente en 2-3 años del 7% a un 11%. Prevalencia que hoy es mucho mayor. Hoy compartimos, finalizo con estas conclusiones, en donde hoy compartimos un mismo problema médico, social y político, independientemente del país donde nos encontremos. En muchos de nuestros países, como les decía al principio, prácticamente nos encontramos en la época de los años 70 en Estados Unidos, requiriendo del apoyo de los gobiernos en la implementación de programas de screening neonatal, educación, sensibilización por las implicaciones genéticas que tiene esta condición. Hoy damos un primer paso, y es que conozcamos la historia para poder escribir la propia en cada uno de nuestros países en favor de hijos y familiares. Hoy no es una condición afrodescendiente, hoy los vemos así, los vemos mestizos, afros, blancos, indios. En Barranquilla, por ejemplo, de acuerdo al estudio sociodemográfico que hicimos en la fundación, el 78% de la población es mestiza, lo cual indica o es representación de la gran mezcla racial en cada uno de nuestros países. Y es así como hemos llevado a observar la anemia de células falciformes como una condición en todas las razas, y por lo tanto las medidas de reconocimiento temprano de los portadores y de los niños que nacen son necesarios para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de todos aquellos que nazcan con esta condición. Muchas gracias.